y por el cual estamos aquí. Y le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en el capítulo 22 del libro de Mateo. El capítulo 22 del libro de Mateo tiene una parábola que culmina una cierta sección, parte de una sección que comienza desde el capítulo 21 hasta el capítulo 25. Es una sección completa que tenemos que ver de manera conjunta, pero hay una idea que culmina en el capítulo 22 del 1 al 14, aunque todo lo que sigue tiene mucho que ver con el capítulo 21 y todo lo que viene viendo en el libro de Mateo. Me gustaría que abordáramos este tema, sobre todo porque son tiempos difíciles, muy difíciles en cuestiones de Dios, de nuestra vida cristiana. Y a veces la apatía, las situaciones de la vida, nuestras propias situaciones que vivimos, el trajín de la vida misma, nos hace, hermanos, apáticos a la palabra de Dios. Y hoy, justamente el día de hoy, meditábamos en este pasaje y yo creo que es un buen pasaje para reflexionar. Casi nunca, por lo regular, hablamos del infierno, ¿no? De hecho, se ha llegado a hablar acerca de que no existe, es algo inventado, ¿no? Pero la Biblia habla acerca de un lugar donde eternamente serán castigados todas aquellas personas que no creyeron en el Evangelio. Si tú crees o no crees en el infierno, eso ya es muy personal. Ya es cuestión de que tú lo veas. La Biblia habla de él. Habla de un juicio eterno, de un castigo eterno por no creer en Cristo. La responsabilidad que tenemos nosotros como pastores y como ministros y como personas creyentes en el Evangelio es conocer lo que la Biblia nos está diciendo y creer en ella. Pero ciertamente en ocasiones, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, el trajín de la vida misma, las situaciones que pasamos, nos hacen desvalorar la salvación que Dios nos ha dado. El problema aquí es cuáles serían las consecuencias de no tomar en serio las cosas de Cristo, ¿no? Sobre todo porque somos una generación privilegiada porque tenemos una revelación completa. El ejemplo que vamos a ver el día de hoy es un ejemplo de un pueblo judío que se le dio la revelación, debía de conocer a Dios a través de esa revelación y no lo conoció. Pero nosotros tenemos una revelación todavía más amplia que ellos, que es la que usted tiene en sus manos. Entonces, vamos a ver a través de este ejemplo el rechazo de Dios hacia la vida de estas personas y cómo lo debemos de aplicar a nuestra vida el día de hoy. Vamos a leer el pasaje para tener en contexto todo lo que vamos a ver en esta hora. Capítulo 22, verso 1, lo voy a leer hasta el verso 14 para tener el contexto completo. Dice así el verso 1, dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza
el otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora delante de tu presencia estamos agradecidos que nos permites el poder estar delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra el día de hoy. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que apartan este tiempo. Queremos pedirte, Señor, con todo nuestro corazón, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que abras los ojos, Señor, Padre, nuestros oídos espirituales, para escuchar verdaderamente tu voz, Señor, y que esa voz penetre lo más profundo de nuestro ser. Queremos escucharte, Señor, el día de hoy. Cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea con inspiración de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Muy bien. La parábola está clara. Yo creo que es una parábola sencilla. Menciona a un rey que está preparando la fiesta de su hijo, ¿no? Y obviamente este rey tiene personas que ha convidado. Dice el verso 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esta parábola tiene que ver, obviamente, hermanos, con todo el contexto que hemos estado viendo del capítulo 21 y todo el contexto del libro de Mateo. ¿De qué nos está hablando esto? Obviamente, hermanos, si nosotros vamos al capítulo 21, en el verso 33, Dios le vuelve a mencionar y les vuelve a decir una parábola. Dice el verso 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a su siervo y a otros, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: leíste en la escritura,
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, fíjense lo que dice Jesús aquí. Os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces mire lo que dice el 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba ¿de quién? De ellos. Pero al buscar echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Estamos hablando de Jesús, sí, pero todas estas parábolas, ¿a quién hacen alusión? Al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ellos mismos, al oír las parábolas, dice el 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que ¿qué? Entonces, ¿de quién hablan las parábolas en este momento aquí? De ellos, de los judíos. Ahora, ¿de qué habla de ellos? ¿Qué habla de ellos? En esta parábola que vemos del capítulo 21, habla de el ejemplo es un campo en el cual hay labradores que trabajan en el campo. Malos labradores que no dan el fruto a Dios, ¿cierto? Estamos hablando de personas, ¿sí me explicó? Lo que está encerrando aquí Jesús es al pueblo judío, junto con los sacerdotes, fariseos y todos los grupos de ese entonces que eran religiosos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a través de esta parábola? Jesús envió profetas y volvió a enviar profetas. Dios envió profetas en el Antiguo Testamento, envió profetas y ellos no escucharon la voz de Dios. Entonces dice que la parábola, les enviaré a mi hijo. ¿Quién es este hijo? Jesús. ¿Y qué hicieron? Dice, le echaron mano y lo mataron fuera de la viña. En cierta manera, en este momento todavía no es muerto Jesús, pero está anunciando lo que ellos iban a terminar haciéndole. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Dice el verso 43, el resultado, obviamente tenemos que entender, hermanos, el verso 42, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, ¿qué está diciendo? Este pasaje que está en el Salmo 118, hablando de la piedra que desecharon los edificadores, está hablando de Jesús, que en realidad el pueblo judío, no todos, pero la gran mayoría, hermanos, la gran mayoría despreciaron y desecharon a Jesús. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que ¿qué? Que produzca ¿qué? Los frutos de él. ¿Qué relación tiene esta parábola con la parábola del capítulo 22 del 1 al 14? Damos por entendido que también estos convidados a las bodas del Hijo del Rey se está refiriendo también, obviamente, a Jesús. Y lo está mencionando como el Hijo del Rey, por lo tanto Jesús es Rey. Hay convidados a las bodas. ¿Quién serían estos convidados a las bodas que se niegan a ir? Entendemos que también está hablando del pueblo judío en ese momento. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué dijeron? Dice el verso 4. Verso 3, si envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros
y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Verso 5. Leemos juntos, dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios. O sea, hacer su vida cotidiana, despreciando así la invitación de este rey. ¿Cuál es la invitación de este rey? A entrar a las bodas, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir el pasaje a través de todo el libro de Mateo? La predicación del Juan el Bautista fue: arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús mismo predicó eso. Cada palabra de Jesús, cada acción de Jesús anunciaba que Él era el Rey Mesías y que debían de creer en Él. Pero ¿qué vemos constantemente? ¿Qué vemos constantemente? Quisiera que me acompañara al capítulo 8 de Mateo. En el capítulo 8 hay una historia acerca de cómo Jesús salva al siervo de un centurión. Eso lo encontramos del 5 al 13. Escuchando Jesús al centurión lo que decía acerca de Jesús, en el verso 10 dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. ¿Fe en quién, hermano? En Jesús. Este hombre, hermanos, centurión, había demostrado su fe en Jesús. ¿Cómo? Verso 5. Entrando Jesús a Capernaum, vino él a un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente adormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mire lo que dice el centurión en el verso. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mis siervos: haz esto, y lo hace. ¿Qué está reconociendo de Jesús? Hermanos, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías prometido. Tú lo puedes hacer sin necesidad de que tú vayas. Tienes toda la autoridad. Jesús que dice: no he visto tal fe ni siquiera en Israel. El punto aquí es lo que sigue en el verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que estaba viendo Jesús en este momento era un rechazo del pueblo judío. Mientras tanto, un centurión romano, que era para los judíos un pagano, reconocía la autoridad de Jesús. Desde este momento, ¿qué vemos? Cómo para el pueblo que rechazaba a Jesús, hermanos, y lo que está profetizando Jesús aquí es que se les iba a quitar el reino. Serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted piensa que estas son expresiones sin sentido, se equivoca. Si usted piensa que este del lloro y el crujir de dientes solamente es una expresión para meternos miedo o para meterle miedo a alguien, está equivocado. La Biblia habla, hermanos, de que aquellas personas que rechacen a Jesús ya están condenadas, ¿no? Dice la palabra de Dios, pero van a juicio eterno. Vamos al capítulo 11.
En el verso 20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día de ¿quién? ¿De qué, hermanos? Entonces, si hay un día del juicio, será más intolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Más tolerable, perdón. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, verso 24, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué buscaba el Señor? Arrepentimiento, fe, que le reconocieran como el rey, que le reconocieran como el Mesías rey que venía profetizado desde el Antiguo Testamento. Pero estas personas no le reconocieron. Cuando vamos entonces al capítulo 21, búsquenlo por favor. Jesús entra, ¿se acuerdan? En el capítulo 21. Dice el verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus manos sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Jesús entra a Jerusalén y entra a Jerusalén proclamándose rey. Para un pueblo judío que conocía perfectamente el Antiguo Testamento y que conocía perfectamente un libro llamado Zacarías, para ellos que tenían ese contexto, no como nosotros, que ese libro nos da hasta miedo a veces, ¿no? Pero ellos lo conocían perfectamente porque hablaba acerca de la restitución, de la renovación del reino y del Mesías rey que iba a venir. Jesús entra anunciándoles a través de su misma profecía que ellos sabían que Él era el rey, pero ni así le conocieron. Yo les comentaba el día miércoles, Jesús entra al templo, entra a Jerusalén y lo primero que hace es ir al templo. Y entonces, dice el verso 12, y entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Lo que está diciendo aquí Jesús es que está rechazando la vida religiosa de este pueblo. Este pueblo estaba esperando al Mesías. Este pueblo decía que estaba con Dios, pero en realidad sus vidas no reflejaban esa relación que ellos decían tener con Dios. Cada uno de estos pasajes, estos dos pasajes que vemos aquí en el verso 13, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ambos pasajes en el Antiguo Testamento hablan acerca de un cambio de vida, una transformación real. Pero el pueblo
pensando solamente que tenían el templo y porque por tener el templo eran privilegiados. Este pueblo se equivocó. Entonces lo que hizo Jesús fue rechazar su religiosidad, su vida religiosa, que solamente estaba basada en lo externo y no había un cambio de vida en su interno en ellos. El rechazo a Jesús viene en ese sentido. ¿Por qué? Porque no era un rey como ellos pensaban que iba a venir el rey, conforme a sus pensamientos. Y hubo un rechazo sistemático, constante de las palabras de Jesús. Pero este rechazo constante, hermanos, a lo que lleva es a juicio. Entonces, si está hablando las parábolas que vimos, tanto de la viña como de la boda, está hablando del rechazo de los judíos, las dos parábolas están diciendo al mismo tiempo que ese rechazo va a traer una consecuencia para ellos, de ellos va a ser quitado el reino y ese reino se lo va a dar a otros, ¿de acuerdo? En ambas, en las dos, dice lo siguiente, vamos a ver la primera, los labradores malvados, dice en el verso 43 del capítulo 21. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca, ¿qué hermano? Los frutos de él. O sea, en otras palabras, obviamente está hablando del pueblo gentil. El pueblo gentil que iba a creer en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese pueblo gentil que iba a creer en Cristo tiene que concordar con lo que dice aquí. Y será dado a gente que, hermano, que produzca los frutos de él. Si nosotros vemos a estas personas, en el verso 22, dice, ya después del rechazo de los convidados, dice el verso 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó la ciudad. Hermanos, el pueblo judío junto con la ciudad y el templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo. Verso 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los campos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de ¿qué? De convidados. ¿Quiénes son estos convidados? ¿Quiénes son? En teoría, en primera instancia, son los mismos que en la parábola anterior dan el fruto de él. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ambos hablan de aquellos que han creído en Cristo. ¿Cierto? Si ustedes han sido observadores a través del libro de Mateo, hermanos, ha mostrado una idea acerca de Jesús abriendo los ojos y los oídos de las personas. De hecho, antes del capítulo 21, en el capítulo 20, la última escena que nos muestra, la última historia que nos muestra, antes de que Jesús entre a Jerusalén, es acerca de dos ciegos que reciben la vista por Jesús. Pero ¿qué reconocen esos ciegos? ¿De qué manera están reconociendo esos ciegos a Jesús? Dice el verso 30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ¿qué? Ten misericordia de nosotros. ¿Cómo están reconociendo estos ciegos a Jesús? Como el Hijo de David.
como el Rey. Por eso cuando decimos nosotros que reconocemos a Jesús como el Rey y Señor de nuestras vidas, no estamos jugando. Es una realidad. Reconocemos a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas, reconociéndole como ese Mesías prometido que iba a traer salvación, perdón de pecados. Esta misma idea la vemos en el capítulo 9, vamos al capítulo 9. Capítulo 9. De igual manera, en el capítulo 9, en el verso 27, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, ¿quién? Hijo de David. Son personas entonces que ciegas, fíjense, su condición humana es de ceguera, pero que están reconociendo a Jesús como ¿quién? Como el Rey. Como el Rey. Ahora, mire, esto se explica de esta manera en el capítulo 13. Capítulo 13. Capítulo 13. Dice el verso 10. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos, mire, la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen, ¿cómo, hermano? Pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Entonces en este pueblo se está cumpliendo esta profecía de Isaías. Estaban escuchando a Jesús, estaban viendo a Jesús hacer todas las maravillas que estaban haciendo y no le reconocieron como Rey. A esas personas a las que se les encargó, hermanos, desde el principio la palabra, la ley, las escrituras, a ese pueblo que llevaba ya milenios, hermanos, siendo depositarios primarios de la ley de Dios, viene Jesús, el Rey que ellos esperaban, y no le reconocieron. Fueron incapaces de reconocer a Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermano? Nosotros tenemos que entender algo, hermanos, y es a veces difícil de entender. Pero lo quiero explicar una vez más con el libro de Isaías, capítulo 63. Isaías 63, hermano. Capítulo 63, verso 17 dice lo siguiente. Porque, oh Jehová, nos has hecho, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Hermanos,
Aquí lo que está mostrando el autor Isaías está levantando un clamor a Dios. Pareciere ser que le está diciendo que el responsable de que el pueblo de Israel haya endurecido su corazón a la palabra de Dios y no haya escuchado a su palabra, el responsable es Dios. Pareciere que está diciendo eso, ¿no? Porque vemos que le dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. Puede ser que nosotros podamos entender que el responsable es Dios. Pero si nosotros vamos al capítulo 64, dice el verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron, ¿qué? Como el viento. Ponga atención a esto. Verso 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de ¿qué? De nuestras maldades. ¿Qué hizo Dios entonces? ¿Quieres vivir como quieres? ¿Quieres hacer lo que tú quieres hacer? ¿Quieres seguir viviendo así? Adelante. Y los dejó que sus propias maldades los llevaran como el viento. ¿Cómo terminó el pueblo? Destruido. El rechazo constante a la voz de Dios llevó a Dios a desechar a este pueblo. Sí, hermanos. Por eso les reclama, ¿no? En la parábola de los labradores malvados, ¿no? Arrendé una viña y se los di. ¿Quiénes son? El pueblo de Israel. ¿Qué le dio? Sus leyes, sus mandamientos. ¿Con qué propósito? Que este pueblo diera a conocer al mundo entero a Dios a través de esa ley. Pero este pueblo se ensimismó a sí mismo, así. Se pusieron una barra, una valla alrededor y dijeron, nosotros somos los únicos que somos salvos. Se cerraron al mundo. Pero se cerraron al mundo para otras cosas, porque empezaron a tomar todos sus dioses, a adorar a todos sus dioses. El mundo no conoció a Jehová a través del pueblo de Israel, no lo conoció. Jehová mismo se dio a conocer a través de todos los milagros portentosos que hizo. Porque el pueblo, en vez de ser un pueblo que diera a conocer a Dios a través de su ley, a través de cómo vivieran ellos guardando esa ley, era una vergüenza. Si usted lee la historia, era una vergüenza. El reclamo entonces de Jesús cuando entra al templo es su vida religiosa, su vida con que dicen que están agradando a Dios, yo la rechazo. Y al final este templo y esta ciudad van a ser destruidos. Entonces, ¿quiénes son esas personas a las que se les da el reino? Los que han creído en Cristo, ¿no? ¿No, hermanos? Los que Dios ha abierto sus ojos y le han reconocido como el Mesías, como el Rey prometido, ¿o no? Pero hay algo que dice aquí, ¿no? En Mateo, vamos a regresar. Capítulo 21. En el verso 43 dice, por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, ¿qué son los frutos de él? ¿Qué son los frutos? Contextualizándolo con el libro de Mateo. Hermanos, si nosotros vamos al capítulo 5,
habla de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? ¿Qué son las bienaventuranzas? ¿Qué son? ¿Son dichos nada más? Las bienaventuranzas reflejan el carácter del creyente. Dice, bienaventurado, es el verso 3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, son personas que claman por su condición, que ven su condición delante de Dios y claman a Él. Verso 4. Bienaventurados los que lloran. O sea, no nada más se dan cuenta de su miseria delante de Dios, sino que lloran y claman delante de Dios para que Dios obre en sus vidas miserables. ¿Quiénes son esos? Nosotros, los que hemos creído en Cristo. ¿Qué reconocimos cuando llegamos a Él? ¿No lo merecíamos? Ay, Señor, te tardaste porque yo merecía que estuviera en tu reino. Tú te merecías que yo estuviera en tu reino. Imagínense. No, cuando llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Señor, soy una miseria. Perdóname. ¿No es así? Pero mire el verso 5 dice, bienaventurados los mansos. O sea, son personas entonces que comienzan a querer ser guiadas. Como un caballo mansito, ¿no? Es guiado por aquel que lleva encima. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son estos? Los que buscan vivir bajo la voluntad de Dios. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes son los que dan fruto de Él, según el capítulo 21? A los que se les ha dado el reino, ¿quiénes son? ¿Estos? ¿No? Porque miren lo que dice el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Leemos el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién le ha entregado el reino? Dios. Aquellos que han creído en Cristo. ¿A quiénes? A los que viven una vida bienaventurada. ¿No es así? Los que buscan primero el reino de Dios y su justicia, y Dios les da las añadiduras. Los que oran a Dios diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Son aquellos que buscan vivir en la voluntad de Dios. Por un lado vemos a los que rechazan, ¿sí cierto? Esos que rechazan a Cristo, hermanos, les espera juicio eterno. Sí, hermanos. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, debemos dar el fruto de Él, ¿no es cierto? Nos sentimos nosotros, estas personas bienaventuradas, que el Señor le ha entregado el reino, pues entonces vivamos como tales. Ahora, quiero que veamos el capítulo 22 y veamos lo que dice en el verso 10. Verso 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido ¿de qué? De bodas. Interesante expresión, ¿no? Lo que nos muestra la historia. Verso 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él, ¿qué? Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y ¿qué? Y el crujir de dientes. ¿Qué significa eso? Es que no estás vestido de boda. Si estamos hablando de la salvación, porque está explicando acerca de la salvación, ¿no?
Si estamos hablando de la salvación, hay algo que nosotros tenemos que recordar. Me gustaría que fuéramos al libro de Gálatas. Gálatas, hermanos. Estamos hablando de la salvación, de aquellos que han creído en Jesús. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 26 y 27. Mire lo que dice el 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Vale? Ahora 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Entonces, nos habla la Biblia que sí hay un vestido, ¿no? Un vestido nuevo. Vamos a ponerlo así. Para aquellos que han creído en Cristo. ¿Cuál es ese revestimiento? ¿Cuál es? Cristo mismo. La vida de Cristo. Miren, Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y, ¿qué dice ahí, hermanos? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿cómo? En justicia y santidad de la verdad. ¿Qué representa a este hombre que no estaba vestido de bodas? ¿A quién representa? Representa a aquellas personas que quieren llegar a esa salvación sin Cristo. Sin Cristo. Por ejemplo, el joven rico, ¿se acuerdan? Llegó con Jesús. En unos pasajes dice que hincó una rodilla y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Te sabes los mandamientos? ¿Los practicas? Y él dijo, desde mi juventud, todos me los echo diario. Y Jesús le dijo, bueno, ¿quieres ser perfecto? Deja todo y ven y sígueme. ¿Qué hizo, hermano? Se fue triste. ¿Queremos la salvación sin Cristo? No, no se puede. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos que vivir ¿como quién? Como Cristo. Tenemos que dar el fruto de Él. O sea, en otras palabras, hermano, el Señor nos ha hecho una nueva creación y nos ha revestido de Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros reflejamos a Cristo al mundo. Ese es dar el fruto, hermanos. Ahora, quisiera terminar con esto. No podemos terminar sin ver la exhortación o la recomendación de Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Vimos a los que rechazan a Jesús y a los que creen en Jesús. Los que rechazan a Jesús, condenación, juicio eterno. Los que creen en Jesús son a los que se les entrega el reino, pero la vida de estas personas debe de reflejar esa vida bienaventurada que vimos en el capítulo 5, que busca la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero hay una recomendación aquí de Pablo
y hace una exhortación a los hermanos de Roma cuando él les habla en el capítulo 11, en el verso 11 dice lo siguiente: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? Para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, porque si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre, o sea, él era judío, y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también la son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, obviamente el pueblo, está hablando del pueblo judío, por no creer, y tú, siendo olivo silvestre, ¿sí se entiende por olivo silvestre? ¿Se entiende, no? O sea, que crece así en cambio acá una vid preciosa, arreglada, ¿no? Bueno, hace esa comparación, ¿no? No te lo merecías, ¿no? Tú que no eras de ahí, ¿no? Has sido injertado en lugar de ellas. ¿Sí se entiende? A estos los hicieron a un lado y a nosotros, ¿qué hizo? Como que nos injertó, ¿no? ¿Has visto los injertos? Sí, los ponen ahí, los añaden, ¿no? Muy bien. Dice, y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Sí se entiende eso? O sea, del reino. ¿Sí? No te jactes contra las ramas, dice. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no te creas mucho, ¿no? Piénsalo, porque hay una responsabilidad en esto. ¿Cuál? Verso 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice el verso 20. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿sí se entiende, hermanos? A ti tampoco te perdonará. Por lo tanto, la imagen que nos da el pueblo judío del rechazo a Jesús, de cómo Jesús les habló y les volvió a hablar, cómo Dios les mandó profetas dándoles su palabra al pueblo siglos tras siglos, tras siglos, tras siglos. Bueno, vamos a transportarlo, ¿sí? a el día de hoy. Dios nos habla una y otra vez y otra vez y otra vez y nos va a seguir hablando hasta que Él quiera hablar. Pero si en ti está un rechazo también a ese reino, a esa transformación, a esa vida bienaventurada, a buscar el reino de Dios y su justicia, a vivir conforme a su voluntad, reconociendo a Jesús como Rey y Señor de tu vida, verdaderamente. Si hay sistemáticamente en ti un rechazo continuo a esa voz, entonces este pasaje es para nosotros. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
¿Qué? ¿Somos mejores? Dice el verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás por ti. Y se lo está diciendo a una iglesia, bueno, a creyentes en Roma. ¿Qué crees que va a pasar si tú desprecias continuamente a Dios y su palabra? ¿Qué crees que va a pasar si tú te convidan a las bodas y tú dices, no, estoy bien ocupado, yo mejor me voy a hacer mis cosas, unos a hacer una cosa, otros a otro lado? ¿Qué crees que va a pasar, hermano? Es para nosotros. ¿Somos bienaventurados y bendecidos por esa fe en Cristo Jesús? Sí, pero ten cuidado, porque la vida de fe, una vida de fe, lleva fruto, hermano, lleva fruto. Si tú no lo estás dando, es momento de cambiar y empezar. Pero si no te importa, si no hace nada de mella en ti lo que la palabra de Dios está diciendo, es preocupante. Porque Dios lo que va a hacer en un momento dado es hacerse a un lado. Y te va a dejar que tú hagas exactamente lo que tú quieras. Y eso va a ser perdición para ti. Oremos.